Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Abrimos este segundo bloque de Eso que falta con la columna del colectivo Marcha para FM La Tribu y estamos acá en presencia en el estudio de FM La Tribu con César Sarabia. Hola César. ¿Qué tal, Chacha? ¿Todo bien? Todo bien, acá esperando una columna que ya el tema es un poco problemático porque vamos a hablar de las elecciones en Venezuela que se dieron el domingo pasado, ¿no? Sí, así es. Este domingo lo habíamos comentado hace un par de semanas que iban a empezar las elecciones. Bueno, ahora me toca el resultado. Claro, en esta ruleta que traemos, la previa. que traemos con Maru. Bueno, ahora me toca los resultados. Bueno, en términos generales, si vos me preguntabas, bueno, cómo esperaba que iba a ser el escenario de las elecciones, posiblemente hubiese pensado uno muy parecido a este, aunque de todas maneras uno siempre quiere creer que las cosas van a fluir de una manera más natural, digamos, o más consensuadas, pero bueno, es esperable si uno historiza lo que viene siendo Venezuela en los últimos años, un escenario de polarización muy fuerte, que ha tenido episodios de violencia muy marcadas, y en ese sentido, este intento de alguna manera de, tanto de la oposición como del oficialismo, de tratar de volver a un escenario, digamos, donde la política, donde las diferencias se resuelvan a través de la vía electoral, iba a tener estas complejidades, sobre todo en un contexto donde pareciera que los dos tienen mucho para perder. En el caso, digamos, de la oposición, con una oposición que instaló previamente la idea de que no había posibilidad de que Maduro ganara, entonces previamente ya se habían agitado un poco esas subjetividades, y en el caso del oficialismo, digamos, del chavismo, particularmente de Maduro, un gobierno asediado de hace años, y que, bueno, para poner caso, todavía sigue en pie este pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la cabeza de Maduro, que es por $15 millones, ¿no? Entonces digamos que hay un contexto ahí que primero está bueno mencionarlo, aunque parece muchas veces repetitivo, que hace que, bueno, las elecciones de Venezuela no se puedan entender o no se puedan hablar de Venezuela como se habla de otros países por ahí. Siempre hay como dos rayitas más arriba en la escala del conflicto y también en la vara a partir de cómo se miden los procesos. Pero bueno, antes de entrar en el terreno de la opinión, por ahí algunos datos importantes, que es lo que por ahí muchas veces está faltando, porque análisis sobran, pero muy poco de tratar de entender qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, en términos generales el proceso se realizó en relativa paz. Esto digamos que es algo positivo. Yo creo que algo que quedó manifiesto en la población venezolana es que hay un agotamiento del enfrentamiento, del choque permanente, es algo que desgasta, que no ayuda, que no resuelve además el conflicto, y que además el costo en general lo termina pagando sobre todo el pueblo. Y en ese sentido, bueno, salvo algunas expresiones por ahí centros de votación que empezaron tarde, filas muy largas, que operan, creo yo, dentro de la normalidad que uno esperaría en un proceso de Latinoamérica, que lo hemos visto en otros procesos. En ese sentido creo que no hubo mayores dificultades para que la gente efectivamente realizara su voto. Por ahí la cosa se empezó a complicar cuando llegó el momento de los resultados. Previamente a que las mesas se cerraran ya veíamos algunos líderes de la derecha internacional que denunciaban fraude, ya veíamos también una guerra de encuestas de boca de urna, que también fue una característica de esta elección, distintas encuestas previas a la elección, durante la elección y posteriormente los resultados también hay una disputa de números respecto a quién ganó, y eso digamos que ha sido una característica también que te habla un poco de las dificultades también del sistema electoral en este contexto político, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, un poco la demora de los resultados, se esperaban a eso de las 21 horas en Venezuela, finalmente el CNE anuncia los resultados recién a las 12, ellos explican de alguna manera que el sistema sufrió un ataque, que esto significaría que si bien no afectó en la base de datos, en los votos, digamos, no hubo una alteración de los votos, sí y se ralentizó el proceso, de tal manera que la carga de resultados, la totalización se hizo más breve. Y acá es importante detenerse a explicar cómo funciona el sistema electoral en Venezuela, porque eso es un punto de partida fundamental, ¿no? Para empezar, bueno, el CNE, en Venezuela hay 5 poderes, uno de esos poderes es el electoral. Y a eso se le suman otros 4 poderes, ¿no? Entonces el poder electoral es quien tiene el control de toda la parte del proceso, y tiene representación tanto del oficialismo como de sectores de oposición. Hay que decir que principalmente del oficialismo, digamos, hay una hegemonía dentro del espacio, pero es un poder independiente, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo funciona el proceso de votación? Bueno, yo creo que la experiencia que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, que no salió particularmente bien,
pero el voto electrónico en Venezuela es electrónico. ¿Qué pasa? Vos entras, mostrás tu... ¿DNI? Sí, tu documento que te adjudica y entonces, bueno, hay una pantallita donde están todos los candidatos, haces una votación, en la pantallita te imprime un comprobante de voto, ese comprobante se mete en una caja, que es al final del día lo que... esos votos, digamos, tienen dos destinos. Por un lado, la máquina central, que es la que totaliza el voto, y la máquina particular de cada mesa, que es la que al final de la jornada, quienes están en la mesa como testigos, cuadran versus la máquina, y de ahí que cada uno de los partidos o representantes de los partidos se queda con un acta que determina que lo que está en la máquina cuadra con lo que estaba en la caja, ¿no? Claro, como una forma de corroborar un poco los votos electrónicos con lo más tangible de esas urnas, digamos, donde sale la boleta, ¿no? Tienen como una combinación de los dos sistemas, electrónico y por el otro lado para corroborar el electrónico, el de papel. Claro, exactamente. Y de ahí surge esta figura que se mencionó mucho en estos días, que es el acta. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de totalizador carga los datos y ahí es donde el CNE denuncia que hubo un ataque para ralentizar el proceso, ¿no? Han aclarado que los datos no se vieron vulnerados, sí, eso terminó por dificultar la carga. Finalmente, a eso de las 12 de la noche de Venezuela, anunciaron los resultados, y si quieren escuchemos un audio de cómo fue este anuncio. Solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Bueno, ahí escuchábamos al presidente del Consejo Nacional Electoral, que de alguna manera, expresaba el triunfo de Nicolás Maduro. Este fue un triunfo que rápidamente organizó la estructura geopolítica. Por un lado tenías los países no alineados a Occidente, que serían Rusia, China, Irán, rápidamente felicitando a Maduro. Los países del ALBA, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Cuba también. Después, por supuesto, los países de derecha, con Milei al frente y otras figuras de la derecha internacional denunciando que había fraude, que los datos no eran creíbles. La oposición también denunció fraude. Esto es característico, digamos, es una cosa que ha ocurrido en sucesivas elecciones en Venezuela, y hasta ahí, digamos, que la situación era normal. ¿Qué se señala por parte o qué le señalan, digamos, también al proceso? Es que los datos no se cargaron en el sitio web. Desde el CNE argumentaban que esto se debía a el ataque que recibió, que en principio uno pensaría, es bastante sospechoso. De todas maneras, si vemos la historia de Venezuela en los últimos años, por lo menos el beneficio de la duda está, en el sentido de que es un país que ha sufrido, digamos, distintos ataques de corte cibernético. Y en esa misma línea, la oposición dijo que ellos tenían todas las actas y que las iban a presentar al público para demostrar que habían ganado la elección. Esto, digamos, es obvio, porque mencionamos un poco el proceso, todos los partidos tienen las actas. En ese sentido, digamos que no hace mucha diferencia. Era una obviedad, digamos, que tenía la oposición esa acta. Después hubo algunas posiciones intermedias, creo que fue clave la de Brasil y la de Colombia, que pidieron esperar a que estén los datos desagregados, que sería, por estado, por
centro de votación. Pero esos datos desagregados, César, te interrumpo un segundo para consultarte, están, digamos, en las actas. No se fían de esta central de datos de la publicación más cibernética, digamos. Lo que están buscando es un recuento de esas actas, de los votos de esas actas. Bueno, ahí pasa algo interesante, que es que en general las actas no se publican. Lo que se publica son los resultados desagregados, como pasa acá en Argentina, por ejemplo. No es que vos entras a consultar los datos. Sí. Después las actas son el respaldo en caso se quiera auditar el proceso, que ahora vamos a, de lo que tuvimos ayer de novedades, un poco lo que vino a plantear Maduro es, bueno, pidió al CNE que hiciera un peritaje del proceso electoral y que todos los partidos políticos presentaran sus actas y los cruzaran, que sería, a mi entender, la forma en que de alguna manera las dudas se disiparían. Uh-huh. Pero en medio de esto, bueno, estuvieron las denuncias de fraude por parte de la oposición, lo cual generó algunos focos de movilización. Y vamos a escuchar, si quieren, cómo anunció María Corina Machado este triunfo. Me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Y que con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González. Bueno, ahí escuchábamos a María Corina Machado, la líder de la oposición, que anunciaba el triunfo de Edmundo González Urrutia, el candidato que fue medio puesto a dedo después de que ella quedara inhabilitada para optar, digamos. Bueno, en términos generales, hay una discusión alrededor de estos datos. Lo cierto es que las actas no se publican. Eso es una exigencia que es muy particular porque en ningún país se exigen. Sí es cierto que hay una deuda del CNE de publicar los resultados en el sitio web. Y a partir de ciertos focos de movilización que hubo, sobre todo lunes y martes, que retomaron algunas de las imágenes violentas que habían visto en los últimos años en Venezuela, que si bien es cierto fueron menores, también generaron enfrentamientos entre policías y opositores, lo cual deja un saldo de 3 personas muertas. Algunos hablan de 6 personas, digamos, ese es otro número en el que no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí hay consenso es en la participación, fue cerca del 60%, lo cual empiezan a hacer muchos analistas como número de, bueno, si el chavismo tuvo tantos votos en tal elección. Frente a este escenario, bueno, lo último que pidió Nicolás Maduro fue generar, digamos, esta peritaje para que pudieran efectivamente los partidos políticos presentar los resultados. La oposición creó un sitio paralelo en donde cargaba las actas, digamos, los resultados con las actas que ellos tienen, y en ese sitio, bueno, dan obviamente por ganadora Edmundo. Digamos que hasta ahí los acontecimientos. En el caso de Venezuela es un proceso que sigue, que yo creo sale del ámbito de lo electoral en este momento, sí. Y también se plantea en términos de los sentidos, porque realmente no hay a 4 días evidencia suficiente para decir que hubo fraude, y en ese sentido los resultados se plantean en torno a lo que cada uno quiere creer en este momento. Y sobre todo con cruce con otras posiciones respecto a, bueno, qué pasa con el gobierno de Maduro, si es una dictadura, si no es una dictadura, que están siempre presentes. En particular, nosotros con Marcha Noticias, una entrevista que está en el portal, entrevistamos a Jordana García Sojo, que es una analista y escritora, y ella nos decía, bueno, como ella percibe que había un ambiente de cancelación del chavismo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que observamos es que es muy difícil generar matices, incluso de posiciones de izquierda, y de esta perspectiva me parece que gana, digamos, la derecha en tomar desde el punto de vista o desde las consignas más conservadoras, teniendo en cuenta quién es María Corina Machado, un personaje que uno la puede asociar directamente con Milei en la forma de pensar, y en ese sentido también invisibilizar, que es parte, creo yo, de también de ciertos los errores del chavismo, de, bueno, invisibilizar el proceso, todo lo que está por detrás, digamos, todo lo que son las comunas, y la base votante del chavismo, que más allá, si uno hace un promedio entre los resultados que hace la oposición y que hace el oficialismo, está más o menos en los 4.5 millones de votos. No es poca gente, entonces digamos que hay ahí cierta legitimidad que vale la pena rescatar, me parece, de los medios, y tener también ese punto de vista y no solamente el de la derecha, ¿no? Uh-huh. Sí, es un panorama muy complejo en cuanto a poder, digamos, tomar una posición, ¿no? Mucho se empezó a ver en diferentes medios esta necesidad de decir, bueno, estás a favor o en contra del proceso electoral o de, en este caso, los resultados, si pensás que hubo o no fraude electoral.
electoral, y me parece que en este tipo de momentos en los que hay tensiones tan fuertes entre una y otra postura, está sumamente interesante poder diversificar la mirada, entender esta historicidad de lo que está pasando en Venezuela, no separar entre buenos y malos, y sí tener presentes también esto que decías, ¿no? Qué rasgos de legitimidad tienen los candidatos, de dónde surgen estos candidatos también, y las transparencias, y en esto estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de que alguien de afuera, en este caso Lula, ¿no? Que puede llegar a dar cierta, digamos, verificación a ese proceso electoral, por demás complicado por todo esto que estabas diciendo, ni hablar de cómo funcionamos los medios de comunicación en cuanto a la creación de opiniones, ¿no? Y en esto que también concuerdo y que me parece que es esencial pensar en cómo la derecha, antes de las elecciones, ya estaba planteando como ganador a Edmundo González, ¿no? Entonces el choque de esa información multiplicada por 1000 hace que quizás un resultado como este, con una diferencia tan pequeña, pueda llegar a ver claramente este tipo de confrontación y este tipo de desajuste entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a ver entonces en los próximos días en qué decanta. Hay algo muy importante decir: el CNE tiene 30 días para publicar digamos, que sería el documento oficial de los resultados, y dejar como en acta los resultados finales. Digamos que todavía estaría entre los tiempos legales para que se revisen los números. Entonces, en ese sentido, bajar un poco ahí las ansias. Esperar los datos, que y eso esperar también los datos, y que esperemos todo se pueda resolver de la forma más pacífica también. Posible, si bien quien habla y quien nos comparte todo este análisis y toda esta información es César Saravia, de Marcha, el colectivo Marcha, que es un colectivo que pueden acceder a todo lo que publica y todo lo que hace a través de su página web. También obviamente van a tener, calculo que posteos en sus redes sociales. Sí. ¿Querés decir? Sí, hay un chivo, ¿no? Bueno, recientemente publicamos un editorial sobre Venezuela. Sé que es mucha información, así que quien quiera profundizar puede entrar al portal y leerlo. Perfecto. Y también van a tener la columna cortada, también si la quieren volver a escuchar. César, te agradecemos un montón. No, gracias. En serio, la información, y también una de las variables de análisis que es recontra interesante y necesaria, sobre todo en esta.